De las 10 de la mañana seguimos aquí en Negocios Televisión, abriendo un tiempo muy especial mirando al sector inmobiliario, y esta mañana vamos a abrir mesa de tertulia. Nos acompaña a esta hora Celso Gómez, director de Estrategia y Análisis en Culmia. Celso, muy buenos días. Buenos días. También nos acompaña a su lado José María García Gómez, viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Cámara de la Comunidad de Madrid. Buenos días. Buenos días. Y también Donato Muñoz Montes, consejero delegado y director general de Cebasa. Donato, muy buenos días. Buenos días. Bueno, gracias a los tres por ponernos en situación. Vamos a ir empezando. Celso, quería preguntarle si nos puede comentar a grandes rasgos ese contexto del mercado de la vivienda asequible en España frente a lo que está pasando en el escenario en Europa y qué necesidades hay en España en este ámbito. Muy bien. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por tenernos aquí en un debate tan interesante como es la vivienda asequible. Lo vamos a reducir esta primera pregunta en tres realidades, de forma muy sintética. Lo primero es que en España, a día de hoy, tenemos un parque público de vivienda muy escaso, que representa un 2,5% sobre el total de las viviendas que forman España. Eso comparado con Europa, ¿cómo queda? Europa tiene un parque de viviendas de media de 9,3% sobre el total del parque de vivienda. Entonces, España está muy lejos de la media europea. ¿Cuáles son los países que son pioneros y los más avanzados en este sentido? Holanda, o sea, los países del norte como Holanda o Dinamarca o incluso Austria, que representan entre el 25 y 30% de las viviendas del parque, son de vivienda pública. Entonces nos llevan muchísimo tiempo. El segundo gran punto es la producción de vivienda. En España la producción de vivienda en los últimos años está bajo mínimos. Si previa al estallido de la burbuja inmobiliaria, España era capaz de promover entre 600 y 700.000 viviendas, que eso representaba 15 viviendas por cada 1.000 habitantes. Ahora España produce 2 viviendas por cada 1.000 habitantes. Casi no llega ni a las 100.000 viviendas. Entonces, ¿cómo compara esto con Europa? Europa llegó, previa al estallido de la burbuja, a 6,5 viviendas por cada 1.000 habitantes y ahora se ha estabilizado en 4 viviendas por cada 1.000 habitantes, que es el doble que España. ¿Vale? Y lo siguiente, ¿qué es lo que está pasando en España? Que se crean el doble de hogares de los que se producen. Si se están produciendo 100.000 nuevos hogares al año, hay 200.000 hogares nuevos que se crean. ¿Esto por qué? Porque es principalmente por dos factores. Uno, la inmigración. Somos capaces de atraer a muchas personas a España y se crea muchísima vivienda y muchísimos hogares por este foco. Y dos, por los nuevos modos de vida, nuevos modos de familia más unipersonales, que al final lo que hace es que se necesite más vivienda. Estos tres factores que producen, pues desencadenan en lo que ya sabemos todos, que sube el precio de la vivienda, tanto la vivienda en venta como en alquiler. La vivienda en venta todavía en España no ha llegado al punto máximo donde llegamos en 2007, estamos todavía al 95% de lo que serían los precios, pero en alquiler sí que estamos un 16% por encima de los precios a los que se llegaron. Y en Europa la realidad es que los países del norte sí que ha tenido inflaciones desbocadas y el precio de la vivienda ha subido muchísimo, a lo mejor está un 30 o un 40% por encima de los precios máximos que llegaron a tocar, y sin embargo en el alquiler España ha crecido un 16% cuando en Europa ha crecido un 20% desde el año 2007. Entonces, la realidad es que los precios han subido en España, pero no de forma desbocada en lo que a vivienda en venta se refiere. Si volvemos al punto de la creación de hogares, ¿qué ha pasado con la creación de hogares? Lo que está pasando en España ahora es que la creación de hogares en alquiler ha crecido un 38%. O sea, el régimen de tenencia actual se está yendo hacia el alquiler. ¿Por qué? Principalmente por la barrera de entrada de muchas familias que no pueden permitirse la barrera de entrada para la compra de la vivienda. Y especialmente en los grupos de edad entre 35 y 44 años. Hay gente que ha vivido al menos dos crisis y que no ha conseguido el ahorro suficiente para comprar una casa y se ven abocados a vivir de alquiler. ¿Vale? Y finalmente, ¿qué ha pasado? Pues la subida de precios generalizada en las grandes ciudades en alquiler, y no solo en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, sino también en las ciudades donde la renta es más baja, las tasas de esfuerzo están desproporcionadas. Entonces genera un problema que a día de hoy, para responder a la segunda pregunta pero ¿cuál es el dimensionado de todo esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde afecta más? Si nosotros tenemos en cuenta que en España hay 1,8 millones de personas que viven en alquiler en los municipios de más de 50.000 habitantes, eso es un 18%, que comparado con Europa, en España estamos en 18% de gente que vive en alquiler contra el 30% en Europa. Todavía nos queda para llegar a la media de Europa.
pero de esos 1,8 millones de viviendas, 1,37 presentan tasas de esfuerzo por encima del 30% y, por tanto, empiezan a tener síntomas de tensión a la hora de pagar el alquiler. Ahí es donde vamos a poner un foco, el foco principal, en 1,2, 1,3 millones de viviendas, que es el tamaño del problema que tenemos ahora mismo en España para el acceso a la vivienda. Estaba señalando el foco de esta tertulia, hoy miramos a esa vivienda asequible y quería preguntarle, José María, desde el punto de vista de la Administración, ¿qué importancia tiene esa colaboración público-privada en los proyectos de vivienda asequible? Pues tiene una importancia decisiva, ¿no? Nos ha descrito muy bien Celso cuál es la situación y, sobre todo, el déficit, esa incapacidad de producción por parte del sector en general inmobiliario de vivienda en alquiler a un precio asequible de forma suficiente y de manera sostenida en el tiempo. Y, por tanto, la solución pasa por involucrar en ese proceso a la inversión privada junto con la actividad de la Administración pública. La Administración pública lo que tiene que hacer es poner en servicio el bien de todos, fundamentalmente el suelo, para que, mediante inversión privada y un marco de seguridad jurídica, movilizar esa inversión privada en forma de edificios de vivienda en alquiler a un precio asequible. Precio asequible que es un precio, en esa descripción que nos ha hecho Celso, que permite a aquellas personas que tienen dificultad en el acceso al mercado libre en compra y en alquiler, fundamentalmente porque tienen dificultad en la financiación o porque no pueden competir en las grandes ciudades por los alquileres de mercado al haber tanta demanda y poca oferta, y que además tampoco son personas vulnerables socialmente. Y es a ese foco de la población al que le podemos dar respuesta con este producto. ¿Qué conseguimos? Poner en servicio el bien público, el suelo. Hay una intervención pública en positivo, generando oferta, interviniendo el mercado en forma positiva. Movilizamos inversión privada en el sector inmobiliario, que genera empleo, que genera actividad económica, y la Administración pública interviene, como decía, en sentido positivo, estableciendo unos requisitos de acceso a ese mercado de alquiler asequible, fijando un precio competitivo por debajo del mercado en régimen de arrendamiento y generando suficiente oferta que descargue esa presión sobre la demanda, esa presión sobre la oferta con esa gran demanda que hace que el mercado se caliente. Por tanto, la colaboración público-privada es decisiva, ha llegado para quedarse, y la Administración pública tenemos que aprovechar esa fuerza del inversor privado, generando ese marco de seguridad jurídica y generar numerosas oportunidades que hasta ahora no existían. En la Comunidad de Madrid somos líderes en ello. A través del Plan Vive hemos sido capaces de movilizar muchos suelos titularidad de la Comunidad de Madrid, y en este momento tenemos 6.500 viviendas ya contratadas, 4.000 en fase de construcción. La primera promoción se entrega dentro de un par de semanas en Alcorcón con 240 viviendas, y hemos conseguido viviendas un 40% más baratas que el mercado equivalente, con alta calidad arquitectónica, en buenas ubicaciones, viviendas eficientes energéticamente, y cumplimos nuestro fin público. Y desde el punto de vista, por ir completando, ¿no?, la fotografía de la empresa privada, ¿qué importancia tiene esa colaboración público-privada en esos proyectos de vivienda asequible, Donato? Bueno, yo creo que es fundamental para el volumen que se necesita y para lo que exige el mercado y la población en general. La colaboración público-privada es imprescindible. Lo que pasa es que para que se pueda desarrollar esa colaboración público-privada tiene que ser en un marco estable, en un marco de cierta seguridad jurídica y sobre todo con unos objetivos bien claros. La colaboración público-privada no puede ir más allá de lo que le permiten la planificación pública. En definitiva, al final es la colaboración público-privada, las acciones privadas, las acciones públicas no dejan de ser manifestaciones de las políticas públicas en materia de vivienda. Y a mí me gustaría hacer una corrección sobre la producción de vivienda, la cuantificación del déficit y la dificultad de acceso a la vivienda. Efectivamente hay una dificultad de acceso a la vivienda, pero no hay en términos objetivos en España un problema de vivienda. El grueso de la vivienda en España no representa una carga para los ciudadanos. Yo creo que también tenemos que ser capaces de dar una visión o hacer un análisis desde el punto de vista del interés del ciudadano, porque al final es el que ha de ser beneficiario de estas políticas de vivienda. Desde el año 2012 prácticamente, que es cuando empezó la crisis en 2008 y se acabó la producción estable que veníamos produciendo de vivienda en España, ha caído radicalmente en la producción de vivienda, particularmente la vivienda asequible. La vivienda asequible ha tenido siempre la particularidad de que en épocas de crisis se ha mantenido la producción. Si hemos bajado de 70.000 viviendas al año por término medio hasta el año 2012 a una cifra que no llega al 10%, quiere decir que cada año
hemos acumulado un déficit de 50.000 viviendas. El problema que tenemos hoy en España puede ser de unas 500.000 viviendas o 1 millón de viviendas asequibles para la población, la parte de población que ha tenido que acceder a la vivienda o que tenía que acceder a la vivienda desde el año 2012, 2010, 2012. Los que han accedido anteriormente, mayoritariamente han accedido mediante la compra. Y sí que es cierto que esas compras no forman parte del porcentaje de vivienda pública que existe en España, pero sí que era vivienda protegida, sí que era vivienda que las familias más desfavorecidas podían acceder porque tenía cierta ayuda y digamos que habían podido acceder y habían conseguido tener cierta independencia en cuanto al uso y la propiedad de la vivienda, cosa que no tendrá la siguiente generación, que entrará seguramente en alquiler, porque las políticas actuales se centran casi absolutamente en el alquiler y más concretamente en el derecho de superficie en alquiler, que es una fórmula que fiscalmente está especialmente penalizada. Es decir, las familias vulnerables que tendrán que acceder a la vivienda mediante esta fórmula tendrán una carga fiscal que tendrán que soportar toda la vida. Por lo tanto, yo lo que me pregunto es, desde el punto de vista de interés de la ciudadanía, si no sería más práctico volver a las políticas anteriores. Ahora prácticamente está aceptado por parte de todos los intervinientes las calificaciones permanentes de las viviendas protegidas, no así en los años 70 o los 80, que los precios de la vivienda libre y protegida eran muy parecidos. Ahora mismo hay una diferencia muy importante y digamos que hay una financiación, un trasvase de valor muy importante de las viviendas libres a las viviendas protegidas. Por lo tanto, ahora sí que tiene sentido esa calificación permanente. Pero si tenemos que llegar a hacer pues el orden de las 70.000 viviendas anuales en España, y si hablamos de Madrid o Cataluña, pues 15.000 viviendas anuales en los próximos 15 años, que es el ritmo de creación de hogares que prevé el Instituto Nacional de Estadística. Si contamos un 40% de los nuevos hogares, estamos en esas cifras. Para hacer 15.000 viviendas al año de nueva producción y hacerlas en alquiler, se necesitan muchos fondos públicos, necesitan partidas presupuestarias muy potentes. O somos capaces de poner partidas presupuestarias potentes que sean capaces de financiar esa política de vivienda, o tendremos que optar por políticas de vivienda que nos podamos permitir como Estado y que cumplan la función frente a los ciudadanos de que sean asequibles y no tengamos un 50% de la población que tiene salarios más o menos dignos y que el coste de la vivienda les hace vivir en una situación de precariedad. Entonces, yo creo que aquí lo que hace falta es una reflexión más profunda de las políticas de vivienda y salir de las políticas de emergencia habitacional, que es en las que estamos desde hace 15 años, y entrar en políticas estables de viviendas, seguras y estables a largo plazo. Sobre este punto, Celso, no sé qué puedo apuntar también en esta... Bueno, yo tomando el testigo de Donato, si conseguimos generar unos planes y unas políticas de vivienda estables, yo creo que el impacto directo que puede tener todo este marco, principalmente en el sector privado, es la generación de empleo. Creo que ser capaces de desarrollar un plan de 500.000, 1 millón de viviendas, pongamos un número, en este sector mueve a muchas gamas de la población, no solo los promotores, los constructores, los bancos, los diseñadores. Yo creo que es muy importante generar ese dinamismo y que no se vea afectado a través de un plan que sea solvente y sostenible para los próximos 10, 15 o 20 años, porque es un problema real ahora que si no se hace nada se irá acumulando en el futuro si no le damos respuesta. Entonces, podemos hablar que para los promotores es súper interesante desarrollar estos planes que son de rentabilidades muy ajustadas, pero de mucho volumen, pero al final aquí entrarán promotores más pequeños, entrarán bancos que sin ellos y sin su voluntad por entrar en este tipo de programas no vamos a ser capaces de desarrollarlos y por tanto necesitamos que ellos entren con fuerza y con términos que sean competitivos para este tipo de proyectos. Y no nos olvidemos de la construcción. Yo creo que es un momento fundamental para que también reflexionemos sobre el cambio en la tipología de construcción. Venimos quejándonos de que no hay mano de obra, es cierto. Yo creo que estamos en el momento de intentar también incidir ahí en una mano de obra más especializada, pero también en nuevas soluciones constructivas. Nosotros para el Plan Vive de la Comunidad de Madrid hemos apostado por un sistema industrializado que acota tiempos, que también hablamos de esto, que es un problema ahora, que si no lo hacemos con un sistema que acote tiempos, se puede alargar a futuro muchísimo más. Acota tiempos es de una calidad altísima, entonces apostemos también por la innovación y la tecnología en este sentido para el sector privado. ¿Y todo esto para qué? Para dar la solución, pero
pero no habrá solución si no conseguimos hacer planes que tengan sentido económico y que sean rentables. Rentabilidades moderadas, como decía, pero tenemos que ser capaces de atraer ese capital que a día de hoy no está en España y ser capaces de atraer ese capital para dinamizar esta economía que estamos hablando. Si no hacemos las cosas bien, nos volveremos a la casilla de salida. No se necesitan planes, pero ¿qué soluciones, Donato, podemos encontrar para dinamizar el sector de la vivienda asequible? Bueno, más o menos están en marcha. Lo que hay que hacer es hacerlo a mucha mayor escala. Hay que desarrollar suelos, hay que desarrollar planes urbanísticos que sean capaces de garantizar la provisión de suelo para hacer esas viviendas. Hay que modificar la fiscalidad. Si queremos apostar por el alquiler, a nivel orientativo te diría que el alquiler en derecho de superficie acaba soportando unas cargas fiscales superiores al 45%. Es decir, de cada 100 euros que se pagan de alquiler, prácticamente 45 van a pagar IVA, en torno al 15%, impuestos a sociedades, 25%, y la reversión, porque el derecho de superficie, no olvidemos que se hace un edificio y que pasado el tiempo pasa a ser propiedad de la Administración. Ese edificio también lo ha pagado el alquiler. O sea, yo creo que hay una cierta fantasía pensando que todo lo que se carga al promotor o al propietario lo carga él contra su bolsillo. No, en realidad los planes de viabilidad lo que hacen es, todo eso son costes, son gastos y por lo tanto, como cualquier otro gasto, tiene una repercusión en el precio. Cuanto mayor sea el gasto, el nivel de gasto que debo de imputar a una promoción, mayor será el precio del alquiler. Te pondré un ejemplo. Nosotros, que tenemos un patrimonio en alquiler de cierta importancia, unos 2.300 viviendas, el grueso de nuestras viviendas son viviendas protegidas. El precio medio de esas viviendas no llega a los 7 euros por metro cuadrado útil. Hoy sería imposible hacer este producto a un precio inferior a los 10 euros. Por lo tanto, aquí tenemos un problema. La diferencia entre esos 7 euros y los 10 euros, fundamentalmente, son diferencias derivadas de políticas fiscales y, en algunos casos, de las políticas de ayudas. Es decir, hay que reforzar. Si queremos hacer vivienda protegida en alquiler, tenemos que hacerla más asequible, tanto a corto plazo como a largo plazo, para las familias más desfavorecidas. O sea, hay que hacer una política de alquiler, una política fiscal acorde con las políticas de vivienda. Si no somos capaces, pues tendremos que hacer políticas de vivienda adaptadas a las políticas fiscales. Ahora mismo están totalmente disociadas las políticas fiscales de las políticas de vivienda. Y tenemos que pensar en las generaciones en el futuro. Imaginémoslo los jubilados de ahora que tuvieran que estar pagando un alquiler asequible de 10 euros o de 8 euros por metro cuadrado. Con las pensiones que tienen, pues cómo cubrirían sus necesidades básicas. Y si hablamos de las generaciones futuras, que ponemos en duda la capacidad para mantener el poder adquisitivo de las pensiones, pues imaginémonos las próximas generaciones futuras que tengan que llegar a la jubilación con una jubilación que no sabemos exactamente en qué términos de poder adquisitivo se mantendrán, que encima tengan que estar pagando un alquiler del orden del que sale ahora con esta fiscalidad, que tengan que estar pagando un 40% de fiscalidad, tengan que estar pagando el IVA, impuestos a sociedades y tengan que estar pagando también el patrimonio público. Será imposible. Celso, por continuar, ¿es necesario un impulso en las políticas de liberación de suelo para realización de vivienda asequible? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Ahora mismo falta suelo, el poco que hay es muy caro y si tenemos en cuenta la subida de los costes de construcción, la subida de los tipos de interés, al final desemboca también en el punto 1 que decíamos antes, la subida de precios. De esta manera, la iniciativa privada es incapaz de desarrollar planes de vivienda asequible si tiene que acometer pago de suelo, más la construcción, más luego la explotación de todo. Es absolutamente incapaz. Y el agente público tiene la materia prima, tiene lo mejor que tiene el sector, que es la materia prima, que es el suelo, y tiene que ponerla a disposición de la iniciativa de colaboración público-privada para que entre todos seamos capaces de desarrollar estos planes. Si la iniciativa pública tuviera que desarrollar por su cuenta y riesgo todas estas viviendas que estamos hablando, nos estaríamos consumiendo el presupuesto de vivienda durante los próximos 20, 25 años o 30, si todo va bien, para desarrollar solamente esto, que no es poco. Entonces, de ahí vemos la necesidad de la colaboración público-privada, donde se distribuyan los papeles, tanto los recursos técnicos como los económicos. Eso creemos que tiene mucho sentido.
a modo de ejemplo también, Madrid y Barcelona. ¿Qué pasa en Madrid y en Barcelona? En Madrid y en Barcelona hay bolsas de suelo que ahora mismo están en gestión que suman más o menos 250.000 viviendas en cada una de las ciudades, 500.000 de viviendas, de las cuales aproximadamente el 50% en el futuro serán para vivienda protegida. Aquí es un punto donde se va a poder incidir. Aquí tendría resuelto, por así decirlo, un cuarto del problema, el 25% del problema sobre el 1.000.000 de viviendas que decíamos antes. Hace falta políticas de liberación y de eliminar trabas urbanísticas para generar suelo finalista y que se pueda poner en el mercado, pero esto es en el medio o largo plazo. Pero si pensamos a corto plazo, hace falta también medidas complementarias de, por ejemplo, de densificación en las ciudades. Ahora mismo el parque de viviendas actual que tenemos está descontextualizado con respecto a la demanda que hay. Se necesitan viviendas más pequeñas. La vivienda que hemos generado en el pasado es vivienda para familias más grandes. Entonces, también tenemos que aplicar medidas que se ajusten a la demanda actual. Entonces, medidas a corto plazo y a medio y a largo plazo son absolutamente necesarias. José María, ¿qué opinión le merece esta necesidad de impulsar la liberalización del suelo para este tipo de proyectos de vivienda asequible? No sé si tienen en mente alguna política en esta materia. Bueno, ya deja de ser opinión, ¿no? Es una convicción de que la intervención de la Administración pública a través del urbanismo tiene que ser de facilitador de ese proceso de desarrollo de la promoción inmobiliaria. Pongo dos ejemplos. Los desarrollos del sureste, que han generado gran parte de esos futuros desarrollos de suelo, la mitad de ellos de vivienda de protección pública, han tardado más de 15 años en desarrollarse. O Madrid Nuevo Norte, que ha tardado 26 años y todavía no se ha visto ninguna de las edificaciones de las futuras 10.500 viviendas que van insertas en él. Evidentemente no es un negocio especulativo la transformación del suelo, pero lo que no puede ser es un proceso eterno en el tiempo. En este caso, en la economía, el factor tiempo reduce la rentabilidad por esa intervención de la Administración tan lenta y tan burocrática. Es decir, el urbanismo tiene que ser el instrumento eficaz por el cual la Administración pone esa intervención pública en el urbanismo al servicio de un bien común, que es movilizar oportunidades de acceso a la vivienda. Ahí la Comunidad de Madrid tiene dos ejemplos. Uno, el Plan Vive, en el que hemos movilizado suelos de dominio público que estaban en nuestra cartera de inventario patrimonial desde hace 20 años y hemos sido capaces, mediante una fórmula imaginativa, una concesión administrativa de Manial, ponerlos en servicio para este tipo de producto, para la vivienda asequible en colaboración público-privada. Pero no nos vamos a quedar ahí. En la llamada Ley Ómnibus del año pasado, la 1122, transformamos la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y dijimos, allí donde haya suelos dotacionales o de equipamiento vacantes en su uso, que no han cumplido su fin durante largo tiempo, es decir, han supuesto una carga para el promotor privado de esos suelos, suponen una ineficiencia de recursos públicos porque no cumplen su fin, generan un gasto corriente porque hay que mantener ese suelo y conservarlo, podamos movilizarlo con destino a nuevas soluciones habitacionales con un par de límites, lógicamente, para equilibrar las dotaciones y servicios de los barrios y no descompensarlo. La Comunidad de Madrid lo tiene interiorizado absolutamente. Debemos movilizar el suelo para este tipo de fines y, por tanto, el urbanismo tiene que ser la herramienta eficaz de intervención pública de la Administración, pero en positivo. Finalmente, en materia de urbanismo es clave que a nivel nacional haya una ley que dé seguridad jurídica en materia de urbanismo. No tiene ningún sentido que un plan que lleve 10, 15 años tramitándose caiga completamente por un recurso, una impugnación que haga que ese plan se anule completamente. Si es un elemento no sustancial de ese plan, una cosa tangencial, no estructurante de ese plan, no tiene ningún sentido que se vuelva a la casilla de salida y haya que volver a tramitar un plan general de una ciudad o una gran ciudad en la que está puesto su futuro y su futuro desarrollo. Por tanto, una ley de seguridad jurídica en materia de urbanismo sería clave. Y finalmente, lo ha dicho Celso, trabajar también sobre el urbano consolidado. El 80% de la población en el 2050 va a vivir en las grandes ciudades y solo habrá que consumir suelo allí donde haya demanda y haya posibilidad de transformar suelo. Pero allí donde se pueda regenerar las ciudades, donde quiere vivir la gente, sería más factible hacer esas grandes operaciones de transformación para generar oportunidades precisamente en las ciudades, que es donde quiere vivir la gente. Celso, ¿qué lecciones habéis aprendido del proyecto del Plan Vive de la Comunidad de Madrid y qué se puede mejorar en futuros proyectos? Lecciones las aprendemos todos los días. De hecho, estamos como quien dice. Entonces, yo creo que la primera lección de
en relación al Plan Vive y a la vivienda asequible es que hay que ser valiente. Tenemos que ser atrevidos y si nos creemos que esto es necesario, que nosotros estamos absolutamente convencidos, tenemos que apostar por ello. Nosotros tenemos ahora mismo 3.500 viviendas asequibles en gestión, que son 500 millones de euros de inversión. Yo creo que cuando digo que hay que ser atrevidos y apostar por ello, es en este punto en el que incido. Y 3.500 viviendas no es nada. Estamos empezando y es la forma de arrancar este proyecto. ¿Y nos estamos equivocando? Seguramente sí. Lecciones aprendemos absolutamente todos los días. Pero sí es cierto que hay una forma de trabajar que creemos que es fundamental, que es el modelo colaborativo. O sea, la iniciativa pública tiene que escuchar a la privada, pero el modelo colaborativo también arrastrado a cómo trabajar un promotor con un constructor, con un diseñador desde el inicio, antes de la obra. Nosotros tenemos que anticipar los problemas. La realidad supera la ficción y todos los días en la obra tenemos problemas. Pero antes de ello, todos los agentes involucrados en todo este proyecto, que no somos pocos, tenemos que trabajar de una forma muy colaborativa, escuchándonos unos a los otros. Y ahí es el segundo punto que digo de donde tenemos que poner el foco. Y si tengo que poner un foco en áreas de mejora, pues desde luego es en la elaboración de los pliegos, en las licitaciones. Plan Vive de Madrid ha sido un éxito y yo creo que es porque se ha pensado mucho, se ha escuchado también mucho la iniciativa privada y no tenemos que dejar de trabajar en ese aspecto. Tenemos que trabajar de forma bilateral, iniciativa pública con privada, escucharnos. La fiscalidad es un punto fundamental que decía Donato, que tiene un impacto espectacular en estos planes y al final todo esto va a dar solución a las familias. Si no lo hacemos bien, todos estos pequeños pasos que tenemos que hacer, si no los hacemos bien, finalmente no habrá la inversión necesaria para desarrollarlo y volvemos al inicio, a acumular viviendas que tienen una sobretensión en el pago de alquiler y no podremos hacer nada. Bueno, con todas estas ideas puestas sobre la mesa, tenemos que ir poniendo conclusiones sobre la misma, mirando esa vivienda asequible, estamos viendo lo que aporta, lo que se va aprendiendo y las necesidades que se van forjando. Querría que lo fuéramos dibujando. Donato, ¿quiere poner esas conclusiones sobre la mesa? Bueno, a ver, yo creo que se ha dicho todo y se ha dicho muy bien. Hay la capacidad para hacerlas. Yo creo que estamos hablando de un volumen de 70.000 viviendas asequibles al año en España, 15.000 en Madrid y 15.000 en Cataluña como principales focos. Esa capacidad no solamente existe, sino que se han desarrollado en otros periodos, por lo tanto se pueden hacer perfectamente. Yo creo que hay que mantener la colaboración público-privada, por supuesto, es imprescindible. Hay que mantener la colaboración y hay que mantener la vigilancia para cumplir los objetivos previstos, que no son otros que ofrecer vivienda asequible en cantidad suficiente y a un precio asequible para la ciudadanía, poniendo los medios que sean necesarios, porque yo creo que es obligación de todos hacerlo así. José María. Pues la promoción de vivienda asequible ha llegado para quedarse, la colaboración público-privada es fundamental y hay que confiar en la iniciativa privada de nuestra economía, hay que mirarse a la cara y trabajar con transparencia, con lealtad, con un objetivo común. Es necesario que se movilice inversión, que se genere asimismo empleo y se genere ganancia por parte de las sociedades que hagan ese esfuerzo inversor y por parte de la Administración pública generar un marco de seguridad jurídica, generar confianza y cumplir nuestro fin, que es generar vivienda de calidad a un precio asequible. Eso, desde Culmian. Yo creo que se ha dicho todo. Yo creo que la vivienda asequible es un nicho fundamental que se tiene que desarrollar y que tenemos que apostar todos por ello. Y como decía antes, que tenemos que ser atrevidos, que nos tenemos que escuchar y que estas nuevas formas de trabajo colaborativas las tenemos que impulsar para desarrollar planes que sean absolutamente viables. Pues muchísimas gracias por haber puesto esta realidad, estas demandas, esa realidad de la vivienda asequible aquí sobre la mesa, aquí en Negocios Televisión. Celso Gómez, director de Estrategia y Análisis en Culmia, Donato Muñoz Montes, consejero delegado y director general de Cebasa, y José María García Gómez, viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la CAM. Muchísimas gracias a los tres. Ha sido un verdadero placer. Gracias. Feliz jornada, feliz trabajo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Y nosotros terminamos y ya saben, pueden continuar con la